Al final de la tarde del 7 de agosto de 2024, dos niños volvieron de la escuela a casa en el barrio Vila São Cristóvão, Tatuí, São Paulo. La casa estaba abierta, todo parecía en su lugar, pero su mamá no estaba ahí. La bolsa seguía sobre los muebles, los documentos, el celular, las llaves, el material de trabajo, todo absolutamente intacto. Andrés Aschitini de Lima, de 35 años, simplemente había desaparecido. No había señales de allanamiento, testigos ni cámaras que registraran algo. Solo un detalle extraño empezó a incomodar a la familia. La cobija de la casa no estaba ahí. En las siguientes horas, la angustia aumentó y en días, esa ausencia silenciosa mostraría algo peor que una desaparición. ¿Por qué Andresa no se había ido? Ella nunca salió de esa casa. Soy Marcos Campos y este es el caso de Andresa Schitini de Lima, una joven de 35 años de Tatuí, São Paulo. Hasta entonces, ella se dividía en varias personas al día. Trabajaba como manicurista, criaba sola a dos hijos y creaba contenido para TikTok y otras redes. En casa, junto a su familia, hijos, madre y hermanos, ella era muy luminosa y querida, algo poco común en su vida. Había un detalle, solo un acontecimiento reciente, que fue una mujer desconocida que la confrontó. Entonces, quienes eran más cercanos a ella pensaron que tal vez la resolución de ese misterio y el regreso de Andresa a casa estuviera relacionado con eso. Pero los días siguientes trajeron respuestas y vamos a conocerlas en el episodio de hoy. Si te interesan casos reales con detalles, suscríbete y sigue el canal. Cada semana hay al menos 3 episodios. Si puedes, hazte miembro y me ayudas mucho con el guión y la edición. Si no, no pasa nada. Si das like o comentas incluso con un emoji me ayudas mucho. ¿De acuerdo? Mensajes dados, vamos a los hechos. El 7 de agosto de 2024 inició como cualquier día en casa de Andresa. Sus hijos se alistaron y fueron a la escuela. Su mamá y hermanos también salieron cada uno a sus asuntos diarios. Pero esa mañana en particular, Andresa podía darse el lujo de quedarse un poco más en la cama. Tranquila, toma tu café con calma y luego sal sin prisa, porque... Te explico. Tenía clientes en su salón desde las 10 de la mañana, así que no debía salir temprano con los niños. Todo estaba tranquilo. Después de eso, todo se vuelve un misterio, porque esa mañana Andresa no llegó a su lugar de trabajo. Tampoco pudo ser localizada por teléfono. Nadie sabía de ella. Permítanme explicar mejor, ¿de acuerdo? Todo ocurrió cuando sus hijos volvieron a casa, en el barrio Vila São Cristóvão, Tatuí, seguidos poco después por doña Herminda, mamá de Andresa. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo realmente no estaba bien. Había algo ahí, algo raro en ese asunto. Eso ya fue al final de la tarde de ese día, ¿de acuerdo? Ningún familiar sabía dónde estaba Andresa. Su material y bolsas seguían en la casa. Amigos, todo lo que mencioné en la introducción, documentos, celular, llaves, maquillaje, lo que va en las bolsas de las mujeres. No había señales de entrada forzada en la casa, lo que hasta podría ser un detalle tranquilizador, ¿no? Pero que no ayudó en nada, no fue exactamente tranquilizador. Porque si la casa no había sido invadida ni forzada, la propia manicurista podría haber abierto la puerta y facilitado la entrada de alguien que la hubiera secuestrado y le hubiera hecho daño. ¿No están de acuerdo? ¿Cuántas veces hemos visto eso aquí? Esa persona puede ser un desconocido o alguien conocido. Para los investigadores había aún otra posibilidad, pues siendo Andresa una persona adulta, simplemente podría haberse ido. Pues sí, amigos, podría ser una desaparición voluntaria, ¿saben? Poco probable, pero posible. ¿Por qué no? El hijo de Andresa notó que, aparte de su madre, también faltaba una cobija en la casa. Y para quienes están acostumbrados a historias de crímenes reales, eso enciende una alerta, ¿no? Una luz diferente de preocupación también se encendió para ellos en ese momento. Los hermanos adultos de Andresa tampoco tenían respuestas para este misterio. Así todos en la familia se movilizaron para buscarla.
Durante toda la noche la buscaron entre sus contactos, sus amigos, en fin, de manera física y virtual, el trabajo fue muy amplio. Por supuesto, después llamaron a la policía. Lamentablemente, sin embargo, el trabajo de investigación reveló una tragedia que iba mucho más allá de un secuestro o una fuga sin un motivo aparente. 2 días después, el 9 de agosto, policías militares hallaron el cuerpo de Andresa en el patio trasero de su casa. Así es, el cadáver estaba muy cerca de la residencia, como se observa en las grabaciones difundidas por los numerosos reportajes. Estaba al fondo del terreno, en una bajada cerca de un arroyo o riachuelo. El cuerpo de la mujer estaba envuelto en la cobija desaparecida y parcialmente oculto por hojas y ramas. Algunos relatos incluso mencionan que también había unas bolsas de basura sobre el cuerpo. Con ese escenario terrible ya se pensaba en feminicidio. Por eso, inicialmente, la policía creía que el crimen había sido cometido por un novio o un exnovio. Para el delegado, lo mejor era abordar a los hombres que tuvieron relación con ella, ex esposo, padre de sus hijos, exnovios y posible novio actual. Y también un hombre en particular, identificado solo como policía. Un ligue con quien ella salió recientemente, pero una ex de ese tipo, inconforme con la presencia de Andresa en la vida del policía, había creado algún tipo de problema para ellos y confrontado a la manicurista, cosas de ex celosa que no acepta la idea de que la vida sigue, ¿sabes? Esa persona anónima habría amenazado a la víctima de este relato aquí. Pero los dos, después de ser debidamente investigados, tanto el tipo que supuestamente salió con Andresa como esa ex fueron considerados totalmente inocentes y sin ningún tipo de implicación en la muerte de Andresa Cittini. Antes incluso de que llegara la pericia técnica, la propia familia se dio cuenta de que algo muy grave había sucedido dentro de la casa. Fue la mamá de Andresa, la señora Herminda, quien encontró rastros de sangre en el cuarto de su hija, debajo del armario y esparcidos por el piso. Eso mostraba que el crimen ocurrió dentro de la casa. Andresa fue atacada ahí. Lo que llamó aún más la atención fue el hecho de que alguien intentó limpiar la escena del crimen. La sangre había sido parcialmente removida del piso y se encontró una toalla de mano sucia escondida encima de un guardarropa. Ese tipo de comportamiento rara vez es obra de un criminal profesional. Digamos, ¿no es así? Es típico de alguien que está desorientado, en pánico, tal vez. Alguien que conoce la casa, alguien que cree que puede ganar tiempo de repente. La pericia confirmó después que Andresa murió por asfixia, o sea, fue estrangulada. Había señales de lucha y una herida en la cabeza que causó la hemorragia hallada ahí. No había indicios de violencia sexual. Otro aspecto relevante del caso fue que la puerta trasera de la residencia había sido forzada desde dentro hacia afuera. Eso sugería que quien mató a Andresa estaba en la casa y usó esa salida para ocultar el cuerpo en el patio cerca del arroyo del que les hablé. A estas alturas, la policía ya sabía que no se trataba de un secuestro aleatorio al azar, y cada vez quedaba más claro que el autor del crimen formaba parte del círculo íntimo de la víctima. Gente, llegó un caso muy intrigante de São Paulo, porque esta joven, una chica joven, bonita, llena de vida, trabajadora. Ella empieza a salir con una persona, la mamá descubre que ella está saliendo con un hombre. Así, la investigación avanzó con el análisis de las famosas huellas digitales, los rastros digitales, ¿verdad? El celular de Andresa estaba espejeado en el de su hijo. Los mensajes se interrumpieron cerca de las 7:15 am. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a su medio hermano, Eddie Nilsson, aparecido de Lima, saliendo de la casa a las 8:30, horario que contradecía su versión inicial. El albañil afirmó que ya estaba trabajando en la obra a esa hora, por lo que las cámaras de seguridad fueron clave en la investigación. No había cámaras dentro de la casa, pero siempre hay una en algún lugar apuntando hacia ti, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, la víctima vivía con sus 2 hijos, la madre, una hermana y un hermano.
Para la policía, todos dijeron que no estaban en casa cuando ella fue asesinada. La policía descubrió que Edenilson Lima, medio hermano de Andresa, fue el único que se quedó allí. Después de que los demás salieron esa mañana, él no se fue temprano a trabajar como los otros, ¿verdad? Y se quedó ahí y nadie más había sido grabado entrando a la casa, o sea, solo los dos medio hermanos estaban ahí. El delegado explicó que el cerco se cerró, pero al inicio permitieron a Edenilson hablar. Es hermano de Andresa solo por parte de padre. Tras divorciarse, regresó a la casa donde vivían la madrastra, doña Herminda, y sus medias hermanas Andresa y Viviana. Él estaba ante la policía, pudiendo explicarse o ejercer su derecho a guardar silencio. Ese hombre, haciéndose pasar por hermano mayor, preocupado, compartió publicaciones en las redes sociales sobre la desaparición de la víctima e incluso asistió al velorio de él. Él vivió la conmoción con la familia, hacía llamadas y decía estar preocupado, todo para no levantar sospechas sobre él. Esa historia de que lo más obvio, más oculto, toda su información era inconsistente y contraria a la investigación. El 21 de agosto, casi 2 semanas después del crimen, Edenilson Aparecido Lima, de 48 años, fue arrestado sin oponer resistencia. Poco después, él admitió la culpa y explicó lo que pasó. Estos detalles los informó el delegado Igor Barros da Silva en entrevista con Radio Noticias de Tatuíta. Como dijimos, la policía descubrió que Edenilson fue el único que estuvo en la propiedad durante el crimen. Las cámaras no mostraron a nadie entrando, tampoco aparecía Andresa saliendo. Su declaración reveló que la pelea fue por motivos financieros. Pero se equivoca quien piensa en valores millonarios, herencia, venta de patrimonio, seguros de vida o cosas parecidas, como ya hemos visto aquí varias veces. Edenilson dijo que él y la víctima pelearon por cuentas sin pagar. Pongan atención a los detalles. Los hermanos divorciados, que en ese momento vivían bajo el mismo techo, en la casa de su padre, discutieron por la división de las facturas de agua y luz, entre comillas. Él dijo que ya estaba enojado con ella desde hacía algún tiempo y que la intención solo era golpearla, pero que se convirtió en una pelea física y él terminó estrangulándola y que ella murió asfixiada. Después de darse cuenta de que había asesinado a su hermana, Edenilson arrastró el cuerpo envuelto en esa cobija que desapareció y lo arrojó a la orilla del arroyo. Esto para hacer que la familia pensara que ella estaba desaparecida. Amigos, esto llama la atención, ¿cierto? El hecho de que, al investigar sobre este caso criminal, varias noticias internacionales en español fueron apareciendo, haciendo que nos demos cuenta del alcance de las publicaciones y videos de Andresa. Por último, el 24 de junio de 2025, Edenilson Aparecido Lima fue juzgado y condenado a 18 años y 6 meses de prisión en régimen cerrado por matar a su hermana. Eso de una pena que podría llegar a 30 años. La decisión fue tomada por el jurado popular en Tatuí mismo, ciudad donde ocurrió el crimen de feminicidio. La condena fue por homicidio calificado con 3 agravantes: asfixia, dificultar la defensa y feminicidio. La justicia decidió que el acusado no apelará en libertad. Durante el juicio, el acusado confesó el crimen y alegó haber perdido la cabeza por las supuestas humillaciones recurrentes por parte de su hermana. Él afirmó que Andresa comenzó las agresiones y, según su testimonio, se arrepiente y desearía retroceder. La madre de la víctima y su madrastra, a quien veía como un hijo, afirmó que él mentía y que Andresa solo buscaba su bien al darle consejos. Otros también recordaron que siempre fue juguetona y quería a sus hermanos. Le decía a ese hermano asesino que se cuidara, era guapo y debía proteger sus dientes. O sea, un crimen cobarde, cometido dentro de 4 paredes, sin ningún motivo, fútil. La pena aplicada a Edenilson, Aparecido de Lima, frustró a la familia de Andresa, ¿ok? Para la madre, para la hermana Viviana y también para todos los que siguieron el juicio. La condena no reflejó la brutalidad ocurrida en esa casa. Mientras el asesino cumple su condena, 2 niños crecerán sin su madre, una madre que salió de sus vidas de forma violenta, inesperada y definitiva. Viviana dijo que su familia decidió dejar la casa porque no podían quedarse ahí.
La violencia contaminó los recuerdos de la infancia, la convivencia y los momentos felices. Andresa Chitini era muy querida en las redes sociales, especialmente en TikTok. Sus videos sobre su día a día y trabajo como manicurista atraían a miles, incluso a gente extranjera. Después de su muerte, los comentarios cambiaron de tono, llegaron los mensajes de despedida, de indignación, de solidaridad. El salón donde trabajaba reflejaba bien el vacío de su ausencia en un día lluvioso y triste. Una partida absurda y prematura. Andresa no fue asesinada por odio antiguo, crimen organizado ni por un desconocido, sino en su casa, por un familiar y por un motivo banal. Quizá lo más inquietante de esta historia es que el peligro no viene de fuera, sino que ya está dentro. La gente pidió mucho justicia para Andresa, pero ese aspecto es más complejo y frecuentemente la justicia queda en deuda con la sociedad. Desafortunadamente. Por cierto, dime aquí en los comentarios para ti, ¿quién comete un tipo de crimen así, un homicidio contra su propia hermana dentro de casa? Debería poder acceder a la progresión de pena vigente en nuestro sistema legal. Lo pregunto así honestamente porque el otro día había un tipo que mató a un hombre dentro de un gimnasio. Creo que todos ustedes lo vieron, ¿verdad? Luego lo vi. No sé si fue su audiencia de custodia, una charla con el comisario o algo filtrado en la prensa. Entonces ves la cara del sujeto, él muy tranquilo, ¿sabes? El comisario y el juez explicándole: te haré unas preguntas para que expliques tu versión, pero también puedes guardar silencio. El tipo, en su cuna espléndida, decía: me quedaré callado, pero su expresión mostraba ese lenguaje silencioso, que tenía ahí esa cosa de deber cumplido, mórbido, ¿sabes? Yo me pregunto por qué será que él tiene esa sensación de que ya está pagado, ya está hecho. ¿Será que es porque sabe que va a pasar unos añitos ahí y que todo está bien? Existe un peligro en eso, ¿no? Al menos en mi opinión es absurdo dar esa impresión que creo que no es solo mía. Si estoy equivocado, por favor, corrígeme, mamá. Yo diría que es alarmante esa percepción que se transmite, indignante y sobre todo demasiado triste para las familias, que quedan de luto para siempre. Agradezco mucho tu compañía y quiero tu opinión. Deja tu like o comentario aunque sea un emoji. Gracias por tu atención, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.